Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie GL Only You. Un momento en particular se quedó grabado en la memoria de Ira. Estaban almorzando en un pequeño restaurante cuando una anciana casi tropezó y se cayó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Tawan la sujetó, ayudándola a ponerse de pie con delicadeza. Ira observó con asombro cómo Tawan sonreía plenamente por primera vez. Era una visión inusual y una que Ira deseaba volver a ver solo por ella. Hoy, al llegar al lugar donde se celebraba un evento de honor, ésta se sintió más a gusto que de costumbre. Llevaba un vestido blanco con hombros descubiertos, y los fans que esperaban fuera del recinto elogiaron la belleza de ella. Ira lo saludó y le sonreía, pero sus pensamientos se posaron en Tawan, quien estaba a su lado, tan silenciosa y atenta como siempre. Ira deseó, aunque solo fuera por una vez, que Tawan también la felicitara, pero ella permanecía concentrada observando a la multitud, asegurándose de que nadie estuviera fuera de lugar. Su dedicación era admirable, pero frustrante. Ira quería llegar a un nivel más profundo, pero parecía que el muro que Tawan había hecho era tan fuerte como siempre. El evento transcurrió sin contratiempos y al terminar, la multitud se había dispersado. Ira estaba de muy buen humor, conversando animadamente con Tawan mientras caminaban hacia la camioneta que los esperaba al lado de la carretera. La noche estaba tranquila y la mayoría de las personas estaban en sus asuntos. Ira no notó nada inusual, hasta que fue casi demasiado tarde. De repente, alguien apareció corriendo por detrás, con algo filoso, reluciente en las manos, apuntando directamente hacia ella. Antes de que Ira pudiera procesar algo, Tawan ya había actuado. Con buenos reflejos, muy rápido. Tawan sostuvo a Ira, arrastrándola hacia atrás, mientras ella le quitaba la cosa filosa al atacante. Le había dado un golpe, mientras Ira se tambaleaba hacia atrás, con el corazón acelerado y los ojos abiertos por la sorpresa. Era un hombre corpulento, mientras guiñaba y se abalanzaba sobre Tawan, pero ella mantenía la calma con movimientos fluidos y precisos. Esquivó los golpes sin esfuerzo, contraatacando a la otra persona, haciendo que se tambaleara. Ira se quedó paralizada, observando con asombro cómo Tawan luchaba con una gracia letal. Todo terminó en segundos, pero antes de que Tawan pudiera detenerlo, esa persona logró escapar entre las sombras. Tawan rápidamente centró su atención en Ira. Su expresión pasó de feroz a preocupada. ¿Estás bien?, le preguntó. Pero Ira no podía decir nada. Solo se veía preocupación en sus ojos. Estoy bien, dijo balbuceando. Estaba en estado de shock, pero cuando sus miradas se cruzaron solo sintió admiración. Tawan acaba de salvarle la vida otra vez. No fue hasta que Ira bajó la mirada que vio la mano de Tawan, que estaba herida. Tu mano, exclamó, sosteniéndola. No es nada, dijo ella con desdén, pero Ira no la escuchaba. No, vienes conmigo, te llevaré a mi departamento, insistió Ira con voz firme, a pesar de la adrenalina que aún tenía en ese momento. Tawan dudó, pero Ira ya le había indicado a su manager que se fuera a casa. Estaré bien, le aseguró Ira a su manager sonriendo. Tawan está conmigo. De vuelta a la camioneta, Ira permaneció cerca de Tawan, con el corazón aún latiendo con fuerza. No podía quitarse la imagen de Tawan luchando con esa persona. Ella estaba tan serena, pero lo que más le impactó fue la mirada de preocupación que Tawan le había dirigido. No se trataba solo de trabajo, sino de ella. Al llegar al ático, Ira condujo inmediatamente a Tawan a la cocina y sacó un botiquín de primeros auxilios. Tawan es una profesional e intentaba restarle importancia, pero Ira no aceptaba un no como respuesta. Con delicadeza tomó la mano de Tawan y comenzó a limpiar la herida, mientras Tawan observaba en silencio, con su habitual máscara de calma. Pero Ira percibía la tensión entre ellas. Era sutil, pero estaba ahí. Mientras vendaba la mano de Tawan, Ira levantó la vista y captó la mirada de Tawan por un instante. Había algo entre ellas, algo que no se podía definir. Siempre me salvas, dijo Ira en voz baja, intentando animar el ambiente. Un día de estos tendré que devolverte el favor. Tawan solo dio una sonrisa, una de las pocas que Ira atesoraba. Es mi trabajo, respondió simplemente, aunque había una dulzura en su tono que no había escuchado antes.